Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente y poder trabajar un tema más del interesante mundo de lo que es biología. Sabemos de que en biología, tanto en biología celular como en biología molecular, empezamos de lo más básico a lo más detallado. Ahora bien, cuando trabajamos temas explícitos en biología, pues nos enfocamos a uno solo, a ese tema en el cual queremos desarrollar lo que vamos a emprender a trabajar nosotros. Muy bien, para conocer acerca de biología celular, su evolución y obviamente los temas que conllevan más trabajo, más paráfrasis, necesitamos entender la raíz del tema, el meollo de lo que es biología. Lo mismo sucede con genética y con biología molecular. Entendemos la base primero más pequeña y de ahí arrancamos con los temas más detallados. En este caso vamos a trabajar un tema muy interesante, muy tal vez no controversial, pero sí un tema que da bastante detalle por definir. A veces se confunden los subtemas que tiene este tema central. El tema central que vamos a detallar es niveles de organización. Al hablar de niveles de organización, sabemos que nos estamos refiriendo a los niveles de organización biológica que tenemos. Si estamos trabajando biología, tiene que ser niveles de organización biológica, ¿no? Entonces, vamos a trabajar cómo se organiza la célula o cómo se organizan los individuos para poder llegar hasta lo que es la evolución formal, la evolución central. Detallemos primero, llamamos biología a la ciencia que estudia la vida. Sabemos de que para que biología sea una ciencia exacta, necesita adicionar temas, que van a ayudar a la ciencia que sea más pequeña y enfocarnos solo en ese parámetro. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho la célula, voy a estudiar citología. Si a mí me gustan mucho los peces, voy a estudiar ictiología. Si a alguien le apasiona mucho lo que son las plantas, las hojas, las flores, sería estudiar botánica. Para eso se trabajan o se adjudicaron, por decirlo de esa manera, las ciencias auxiliares que ayudan a la biología a que sea más pequeña y poder detallar un solo parámetro y enfocarnos en ese solo grupo para hacer de la biología una ciencia más exacta o más pequeña, por decirlo de esa manera. Ahora bien, ¿cómo estamos organizados? Aquí tenemos dos columnas en la cual podemos nosotros observar diferentes formas de organización. ¿Sí? Podemos observar que tenemos lo que es biosfera, ecosistema, comunidad, población, individuo y sistema. ¿Será que todos son lo mismo? ¿Será que cada uno de ellos va a conllevar a una explicación totalmente diferente? Eso es lo que se trata en niveles de organización biológica. Ahora bien, tenemos órgano, tejido, célula, organelos, biomoléculas, átomos y partículas subatómicas. Muy bien, supuestamente a partir de aquí empezaría todo lo que sería anatómico y fisiológico, ¿no? Y a partir de aquí para acá, hasta aquí podríamos trabajarlo, incluso hasta aquí posiblemente, aquí para acá posiblemente, podríamos trabajar lo que sería parte de la naturaleza de lo que es biología. Detallemos cada uno de estos pequeños subíndices que tenemos nosotros ahí a continuación. Muy bien, empecemos a detallar lo que se conoce como biosfera. ¿A qué le llamamos nosotros biosfera? Biosfera, podemos decir que es la delgada capa terrestre que engloba todo el conjunto de ecosistemas con que cuenta nuestro planeta. Y bueno, abarca a todos los seres vivos y habitantes o los hábitats que ocupan o que vamos a ocupar. Muy bien, aquí vamos a encontrar nosotros los diferentes estratos de vida de los organismos. Por ejemplo, las tundras, los desiertos, los manglares, las selvas, el bosque, etcétera. Y las formas de hábitat que cada uno de los organismos que habitan individuos en ese ecosistema los van a habitar. A eso le llamamos biosfera. Ahora, definamos lo que es ecosistema. ¿A qué le llamamos nosotros un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Bien, definimos ecosistema a la unidad constituida por la comunidad biológica, el medio físico en el que éste se encuentra y las interacciones que ambos presentan, constituyendo flujos de materia y energía con una dinámica particular. Muy bien, entonces vamos a decir de que es la comunidad biológica, el medio físico en el que se van a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, sabemos de que hay organismos que son adaptables únicamente al frío, a las altas temperaturas que tiene el frío.
a las bajas temperaturas que posee. Pero también hay organismos que son nativos, por decirlo de esa manera, a los descensos. ¿Sí? Por ejemplo, al calor excesivo que hay, el desierto, por ejemplo. Pero también hay organismos que se adaptan a cualquier ecosistema. El único que se adapta a cualquier ecosistema es el hombre. Ya habíamos hablado de que el hombre se adapta a cualquier ritmo de vida, cualquier ecosistema de vida que podamos encontrar también, sea frío o caliente, incluso hasta en el horario. Si nos vamos a vivir a Europa, sabemos de que hay 9 horas, 10 horas, 11 horas de diferencia. Si vamos a América del Norte, sabemos de que los diferentes países que hay ahí van a tener 2, 3, 4 horas de diferencia. Y si bajamos a América del Sur, obviamente es otro cambio de horario, otro cambio de clima. Eso le llamamos ecosistemas también. Definamos ahora qué es comunidad. ¿Qué le llamamos comunidad biológica? ¿Qué es la comunidad? ¿A qué le llamamos nosotros comunidad? Muy bien. Decimos nosotros de que comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies de organismos que coexisten en una misma área geográfica. Muy bien, o sea que son diferentes especies de organismos. Bueno, la comunidad de las abejas, de las hormigas, de las avispas, por decirlo de esa manera. Sabemos de que hay diferentes tipos de hormigas, pero cada uno va a habitar a veces en una misma comunidad. Algunas veces se separan del hormiguero, algunas veces también, porque a veces hay, por ejemplo, la hormiga de Madagascar es totalmente diferente a la hormiga roja, pero su estructura es la misma. Una gran diferencia que hay. La hormiga roja es diferente a la hormiga negra, pero su estructura corporal es la misma. Entonces a eso le llamamos comunidad. ¿Qué es la población? ¿A qué le llamo yo población? ¿Qué es en sí la población biológica? ¿Qué es población? Es el conjunto de individuos pertenecientes a la misma especie y que habitan un mismo lugar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrar, bueno, una población, por ejemplo, como las bacterias, como los hongos, ¿sí? A veces encontramos hongos de diferentes colores, pero son la misma familia. Lo que cambia es el color. A veces encontramos, vamos a ver, peces, una gran población de peces, por ejemplo, ¿no? Encontramos la población de los peces y sabemos de que son la misma familia, pero a veces se separan del arrecife, se separan un poquito del estanque. Les gusta un poco el agua más fría, más caliente, donde pega un poco más el sol, donde no hay mucha claridad, etc. A eso le llamamos población. ¿Qué es el individuo? ¿A qué le llamamos en biología individuo? Tanto a nivel de biología molecular como a nivel de biología celular o convencional, que es individuo. ¿A qué le llamo yo individuo? Cuando detallamos lo que es individuo, podemos decir de que existen individuos pluricelulares y unicelulares. Decimos que son organismos pertenecientes a una especie constituido por un conjunto de sistemas, órganos, tejidos y o células que le permiten vivir de forma independiente. Eso es a nivel de pluricelular, o sea, de varias células. Aquí estaríamos prácticamente la gran mayoría. Perros, peces, gatos, el hombre, las vacas, cabras, etcétera. Cuando es a nivel de unicelular, obviamente no está constituido por todo lo que me menciona, órganos, tejidos, células, aparatos, todo eso, ¿verdad? Solo está conformado por una sola célula, como los protozoos, por ejemplo, por no ir tan lejos, los virus, los adenovirus, los retrovirus, a todo eso. Ahora bien, a nivel de individuo pluricelular tiene que estar formado por obligación por órganos, tejidos, células, aparatos, sistemas, todo eso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, detallemos en sí qué es un sistema. ¿A qué le llamamos nosotros sistemas? ¿Qué es un sistema formal en biología? ¿A qué le llamo yo sistema? Bueno, podemos decir nosotros de que al decir sistemas o al decir sistema prácticamente, decimos de que el sistema es un conjunto de órganos y tejidos que constituyen en un mismo organismo y que van a realizar una función específica. Bueno, ahí podríamos encontrar, por ejemplo, el sistema linfático, el sistema respiratorio. O sea, es un conjunto grande que va a conllevar no solo una sola célula, va a llevar órganos completos, ¿verdad? Tejidos completos que van a hacer ciertas funciones específicas dentro del cuerpo humano. Por no ir tan lejos, el sistema circulatorio, la sangre completa,
¿Qué lleva el sistema circulatorio? Sangre, la linfa, el plasma, todo ese tipo de cuestiones que tiene el sistema completo circulatorio, ¿verdad? A eso le llamamos sistema. Pasemos a la columna 2. En este caso, en esta columna encontramos lo que es el órgano. Bueno, ¿qué es un órgano? ¿A qué le llamamos órgano? Cuando definimos o detallamos lo que es órgano, vamos a decir de que es un conjunto de tejidos organizados que desempeñan una función común en el organismo pluricelular. Muy bien, entonces, aquí son tejidos especializados que van a realizar funciones específicas dentro de lo que es el cuerpo completo. Obviamente, ¿no? Este va a necesitar, obviamente, de estos, ¿no? Pero así en gran cantidad para que esté bien marcado, ¿sí? Por ejemplo, decimos de que hay controversias con lo que es el corazón. Cuando decimos el corazón, algunos dicen que es un órgano muscular, otros dicen que es un sistema completo, otros dicen que es un músculo, pero en su mayoría es un órgano. Podemos también llamar ahí, por ejemplo, los órganos que forman el tracto visceral completo, ¿verdad? Que van a formar una sola función en específica. Por ejemplo, el páncreas, el hígado, el vaso, el apéndice, etcétera, todo eso. Ahora, definamos lo que es tejido. ¿A qué le llamamos tejido? ¿Qué es un tejido formalmente? ¿Cuántos tejidos tiene el hombre? ¿Cuáles son los tejidos básicos que podríamos mencionar nosotros? Muy bien, cuando decimos tejido decimos de que son conjuntos bien organizados de células similares que efectúan una función particular. Solo las plantas superiores y la mayoría de los grupos de animales presentan este nivel de organización. El resto de los seres presentan estados intermedios como son los pseudotejidos en esponjas y los nidarios y los tallos en las algas, hongos y plantas inferiores. Muy bien, vamos a decir de que para eso sí necesitaríamos de una gran organización, tanto de células como de órganos. Por ejemplo, el tejido dentario. ¿Cómo está formado el tejido dentario? Bueno, todo lo que es la placa dental, muelas y dientes. ¿Cómo está formado el tejido óseo? Bueno, por lo que son huesos y células osteocitas, que son las células de los huesos. A eso le vamos a llamar nosotros tejidos. En la mayoría de plantas superiores, obviamente, sí va a contener lo que son tejidos, que lo van a formar los tallos, las hojas, las raíces, todo eso, ¿verdad? A eso le llamamos tejido, o sea, un sistema, un grupo más organizado o bien organizado para formar lo que sería tejido, que me va a dar lugar a la formación de ciertas características que tiene. Ahora, detallamos lo que es la célula. Sabemos de que la célula es la unidad básica de la vida. Sabemos de que el cuerpo humano está formado por miles de millones de células. Y tenemos diferentes tipos de células de acuerdo al tejido que vamos a estudiar, de acuerdo al tejido que vamos a tratar, de acuerdo al tejido que vamos a analizar o tener en nuestras manos. Por ejemplo, las células del cerebro son células llamadas neuronas. Las células de la sangre son llamadas células sanguíneas. Entonces, depende el tipo de organismo, de tejido, depende el sistema que vayamos a trabajar, así van a ser sus células. La célula, sabemos de que es la parte más indivisible de la materia viva del cuerpo humano, obviamente, ¿verdad? ¿Cuánto mide una célula? Mide un Armstrong, que es 1 por 10 a la menos 10 metros. Una micra es prácticamente lo mismo. Algunos libros dicen una micra y otros dicen un Armstrong, es la misma medida. Muy bien, entonces, ya parafraseamos lo que es la célula, ¿verdad? La célula es la parte más indivisible de la materia. Ahora, ¿a qué le llamamos organelos? ¿Qué son organelos? En algunos libros de biología convencional, de citología, de anatomía, de fisiología también, nos dice que la célula tiene partes celulares. En la mayoría de libros ya más detallados, más desarrollados, ya el nombre partes de la célula queda omitido. Y ahora se conoce como organelos celulares. ¿Qué es el organelo celular? Son las partes que conforman la célula. Partes muy organizadas, bien detalladas, que van a formar el conjunto celular. Específicamente célula eucariota y célula vegetal. ¿Por qué la procariota no? Bueno, sabemos de que la procariota carece de organelos. Únicamente va a tener citoesqueleto
y va a tener, no que no tiene núcleo, obviamente carece de núcleo, solo va a tener o AEN o ARN, nunca tiene los dos ácidos nucleicos, a comparación de la célula eucariota sí. Entonces, el organelo celular no es más que las partes de la célula, las partes que detallan la célula, el núcleo, la mitocondria, el ribosoma, el aparato de Golgi, el aparato rugoso liso, etcétera. Todos esos tipos de organelos detallados que podemos encontrar. A eso le llamamos organelo celular. Ahora bien, ¿qué son las biomoléculas? ¿A qué le llamamos biomolécula? ¿Qué es una biomolécula? ¿Y por qué parafraseamos con biomoléculas? Muy bien, cuando decimos nosotros biomoléculas, nos estamos refiriendo específicamente a las moléculas características de los seres vivos, que permiten tanto su estructura como su funcionamiento y se encuentran formadas principalmente por los elementos químicos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bueno, prácticamente serían por decirlo así, la esencia que le da vida al cuerpo. Porque sabemos de que lo que es el carbono, el azufre, el nitrógeno, todos esos que ya se mencionaron, son encontrados en el ADN, en la sangre, en el plasma, en la hemoglobina, etc. A eso le llamamos biomoléculas. Ahora bien, aquí hay un detalle que no lo hemos marcado todavía. Si tenemos lo que es el estudio de la biomolécula, podríamos estudiar o analizar lo que sería también una molécula. ¿A qué le llamamos molécula? ¿A qué le llamamos moléculas? Muy bien. Parafraseemos un poco acerca de lo que sería ahora el átomo. Muy bien. El átomo. Sabemos de que el átomo es la parte indivisible de la materia. Pero aquí estaríamos ya un poquito más detallados. Porque aquí ya tendríamos que ver qué tipo de átomos estaríamos trabajando. Si estamos en el cuerpo humano, podríamos encontrar átomos, pero específicos. La mayoría de átomos, aquí se refiere, por ejemplo, a los elementos de la tabla periódica, en su gran mayoría. Por ejemplo, el hierro, el calcio, el magnesio, el manganeso, todo eso, que son elementos que ya no se pueden dividir, son muy pequeños, son indivisibles de la materia. El átomo va a tener sus partes también, ¿verdad? Que se clasifica como protones, neutrones y electrones. A eso le vamos a llamar átomo, a la parte más indivisible de la materia. En algunas situaciones podemos detallarlo como aniones y cationes, que son partículas subatómicas que están cargadas con energía negativa y energía positiva. A eso le llamamos átomos. En el cuerpo humano, pues podríamos encontrarlo por el hierro en la sangre, en el plasma, ¿no? El carbono dentro de nuestro interior de moléculas como la sangre, el fósforo también lo podríamos encontrar, entonces a eso le llamamos átomos, sí lo podríamos encontrar, pero en especificación serían los elementos de la tabla periódica, por no tan lejos. Muy bien, ahora, partículas subatómicas. ¿Qué es una partícula subatómica? Se supone que la materia más pequeña que yo conozco sería la célula, pero la materia inorgánica más pequeña sería el átomo. Ahora, ¿a qué le llamo yo subatómico? Partícula subatómica. O sea, imagínense, es algo más pequeñito que el átomo todavía. ¿A qué le llamo yo partícula subatómica? Muy bien, cuando decimos partículas subatómicas, decimos que son más pequeñas que el átomo. Las más conocidas son el protón, el electrón y el neutrón. Prácticamente son las partes del átomo, las partes más indivisibles que tiene el átomo. Ahí podríamos encontrar ya fisión nuclear, podríamos encontrar química nuclear, física nuclear, etcétera. O sea, lo más pequeño para hacer bombas, grandes explosivos que hay hoy en día, etcétera. Ahora, detallemos por último punto lo que son moléculas. O sea, más pequeño todavía, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros moléculas? ¿Qué es una molécula? Decimos de que son grupos de átomos de uno o más elementos químicos unidos de forma que adquieren en su conjunto nuevas propiedades químicas. Muy bien, estas van a adquirir nuevas propiedades químicas. Podría ser de fisión nuclear, de fusión nuclear, podría ser de adherencia, podría ser de electronegatividad, de densidad, de punto de fusión, de punto de coagulación, de punto de ebullición, etc. A todo eso se le llama una molécula, o sea, están formadas por miles de átomos, es más pequeño todavía, ¿verdad? Y obviamente me va a servir para detallar tal vez algunas partes que tiene el interior de mi cuerpo. Muy bien,
De esta manera terminamos nuestra clase el día de hoy, un video bastante interesante sobre los niveles de organización biológica y ya podemos detallar qué es en sí el gran mundo de la biología. Entendiendo este tema y entendiendo las ciencias auxiliares de la biología, ya podemos detallar cualquier tema que se nos pueda presentar acerca de biología molecular, a través de biología celular o evolutiva, de evolución también, etcétera. Agradezco su atención a cada uno de los que me han dado su comentario y me han sugerido algunos temas. Sus comentarios, como siempre, son bienvenidos en la bandeja de comentarios. Gracias por seguirme en las redes y los veo en una siguiente oportunidad.